Ok, vamos a hablar de los días en que estamos, que son los días de Sefirat HaOmer, contaje del Omer. Sí, vamos a explicar el significado y el contenido de esos días. Ok, y bueno, ¿por qué se llama Sefirat HaOmer? Entonces, vamos a intentar aquí resumir. Existe una ofrenda de cuando el Bet HaMikdash, el templo existía en Jerusalén. El día siguiente del primer día de Pesach, el primer día de la fiesta de Pesach, o sea, Pesach conmemoramos el 15 de Nisan. El día siguiente, día 16 de Nisan, la Torah nos ordena a traer una ofrenda al Bet HaMikdash. Es una ofrenda pública en nombre de todo el pueblo de Israel. Y esta ofrenda se consistía en una medida que se llamaba Omer, una medida. El nombre de la medida era Omer. ¿Y de qué traía? De cebada. Una medida de cebada. Le traían al Beit HaMikdash y el Cohen, un Cohen, elevaba y balanceaba esta ofrenda frente al altar, frente al Mizbeach que había en el Beit HaMikdash, en el templo. Y eso significaba el siguiente, eso tenía una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Que todo trigo nuevo, que se llama Hadash, todo trigo nuevo, era permitido de consumirlo a partir de este momento. O sea, que antes del 16 de Nisan, antes de traer esta ofrenda, que se llamaba Minchat HaOmer de cebada, Minchat HaOmer, ofrenda del Omer. Entonces, el trigo nuevo que había crecido y madurado antes del 16 estaba prohibido de consumo, y a partir de este momento está permitido consumirlo. Explican por qué motivo la Torah prohíbe el consumo del trigo nuevo hasta que se traga una ofrenda al Beit HaMikdash. Esto es para reconocer que todo lo que crece en la tierra es un regalo de Hashem. ¿Sí? Nosotros ponemos un granito de trigo, por ejemplo, no importa qué cereal es, en la tierra, de repente empieza a sacar raíces, brotar, etcétera. Después aparecen las espigas, flores, espigas, etcétera. Todo eso es una bondad de Hashem. Es una bondad de Hashem. Y por lo tanto, para reconocer eso, debemos esperar hasta que traemos una ofrenda al Beit HaMikdash y después podemos consumirlo. Aquí vemos el Cohen, ¿sí? El Cohen que está alzando y balanceando la ofrenda frente el altar, el Mizbeach, ¿sí? Entonces, esto es lo que está escrito aquí. Mitzvah min Torah, la minja, que conforme la Torah es un precepto, traer una ofrenda a Suyam y Seorim le Beit HaMikdash, que es hecha de cebada al Beit HaMikdash, lemochorat hayom harishon shel Pesach. En el día siguiente
del primer día de fiesta, de Pesach. A Cohen היה מניף אותו מול המזבח. El Cohen, él elevaba y balanceaba la ofrenda enfrente del Mizbeach, del altar. Eso significa que estamos ofreciendo a ti. Todo eso es en honor a ti. Ok. Eso ya explicamos. Muy bien. Pero fuera eso, a partir de este momento, la Torah nos enseña que debemos contar los días. Usfartem lachem mimochorat Shabbat. Y ustedes deben contar a partir del día, a partir del día siguiente, del día que estaba prohibido trabajar, o sea, el primer Yom Tov de Pesach. Miyom aviachem etomer atrufa, a partir del momento que ustedes traen la ofrenda del Omer, que ustedes elevaron y balancearon delante del altar del Mizbeach, Sheva Shabbatot mimot yena, serán 7 Shabbatot, 7 semanas completas, temimot. Ad memochorat Shabbat Ashviit, esperu 50 yom. Hasta que llega el día 50, ustedes deben contar los días. Y en aquella ocasión, ahora, ¿qué conmemoramos en el fin de Sfirat HaOmer? ¿Qué fiesta conmemoramos al final del Sfirat HaOmer? La fiesta de la cosecha, Shavuot. Shavuot, יפה מאוד. ¿Quién dijo? ¿Quién contestó? Shavuot. Jonas. Yona, כל הכבוד. Shavuot. Entonces, miren bien, es el primero importante saber que el contaje del Omer empieza al día siguiente de Pesach y se completa en la víspera de Shavuot. En la víspera de Shavuot. Y eso nos ayuda a recordar, ¿sí? ¿Qué conmemoramos en Pesach? ¿Qué conmemoramos en Pesach? La liberación del pueblo. Salida del pueblo. Salida de la esclavitud de Egipto. ¿Qué conmemoramos en Shavuot? La cosecha. La primera. Entrega de la Torah. La entrega de la Torah. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó desde que el pueblo salió de Egipto hasta que la Torah fue entregada a ellos en el evento del monte Sinai? 49 días. 50 días. 50 días. 50 días. 50 días. O sea, el contaje del Omer nos ayuda a recordar eso, ¿sí? Porque entre Pesach, en la cual conmemoramos la salida de Egipto, y Shavuot, en la cual conmemoramos la entrega de la Torah, contamos 49 días. Eso significa que recibimos la Torah en el día 50. ¿Entendieron? Acuérdense bien. Ok, pero en todo eso también hay un significado que pronto vamos a ver. ¿Por qué hay esta necesidad? Del día que salieron de Egipto. ¿Cómo? ¿Explica? Diga. Diga, Shaja, otra vez, no comprendí. No, una pequeña confusión. El Shavuot se conmemora la entrega de la Torá. Sí. En el día 50, contando día a partir del día que sale de Egipto el pueblo. Muy bien, muy bien, correcto, correcto. Muy bien, Amelia. Ok, entonces, muy bien. Y ahora, en el día de Shavuot, o sea, el día 50, a partir de la salida de Egipto, de Pesach, ¿sí? Ustedes deben traer una nueva ofrenda a Hashem. Ustedes deben traer 2 panes.
2 panes, pero esos panes son de trigo, y otra vez ustedes deben elevar y balancearlos a la frente del Mizbeach. Lechem Trufa Stein. Esta ofrenda se llama Shtei Lechem. Otra vez. ¿Qué significa Shtei Lechem? Digan ustedes, Shtei Lechem, 2 Dos panes. Y la primera ofrenda que ofrendamos en el día siguiente de Pesach, ¿cómo se llama? Omer. Y por lo tanto, ya que empezamos este contaje, a partir del momento que ofrendamos el Omer, este contaje se llama, recibió el nombre Sfirat HaOmer, contaje del Omer, a partir de la ofrenda del Omer. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, tenemos el deber, la mitzvah. Raven, Pois não? essa festa de Shavuot, ela faz parte das 3 festas da peregrinação que tem aqui para Jerusalém, né? Certo? Muy bien, sí. Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinaje, que la primera es Pesach, la segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot. Esas 3 fiestas se llaman Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, 3 fiestas de peregrinaje. Ok, que todo el pueblo Obrigado. se reunía en el templo, en Jerusalén. Okay. Entonces, ¿cuál es el deber de Sfirat HaOmer? Anu Sofrim et Hayamim vet HaShavuot. Nosotros contamos tanto los días como también las semanas, conforme dice la propia Torah, Sheva Shabbatot, o sea, 7 semanas completas. Miyom Anafat HaOmer, o sea, desde el momento de elevar y balancear el Omer, o sea, la ofrenda del Omer, de la cebada, en el día siguiente de Pesach, 16 de Nisan, ¿sí? Nos contamos los días de las semanas ad Chag HaShavuot, hasta la fiesta de Shavuot, la cual conmemoramos en el día 50. Shebo mevim le Bet HaMikdash Shtei Alechem. Y cuando existía el Bet HaMikdash, se traía otra ofrenda que se llamaba Shtei Alechem, los 2 panes de trigo. Muy bien. Entonces, ¿cómo cumplimos la mitzvah? Así como siempre, antes de cumplir una mitzvah, nosotros recitamos una brajá, entonces también, antes de cumplir la mitzvah, antes de contar el día, entonces nosotros recitamos una brajá. ¿Cuál es la brajá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, y nos ordenaste al Sfirat HaOmer. Nos ordenaste sobre el contaje del Omer. ¿Sí? Y inmediatamente, leachar habrajá, después de recitar la brajá, sofrim et hayamim vet hashavuot. Nosotros contamos los días y las semanas. Por ejemplo, Bayom HaRevi'i, en el 4º día, nosotros contamos Hayom Arba Yamim LaOmer. Hoy día contamos 4 días al Omer, en el contaje del Omer. Hayom Arba Yamim. Bayom HaAsiri, en el 10º día, ya completamos una semana. ¿Y cuántos días más? Digan. El 10º día. Y más. Y más 3. Por lo tanto, en el 10º día, después de la brajá, nosotros contamos Hayom, hoy día, contamos Asara Yamim, 10 días, Sheem, que son Shavua Echad, una semana, y Shlosha Yamim la Omer, ¿sí? Y más 3 días en el contaje del Omer.
¿Entendido? Contamos tantos los días como las semanas. Como la semana. Ok. Otro ejemplo. Beyom HaShoshim ve'echad. En el día 31. ¿Cuántas semanas ya tenemos aquí en 31? 33. 21. No, 31. ¿Cuántas semanas tenemos? 4. 4. Porque 4 veces 4 7 son 28. ¿Sí? Entonces, en el día 31, contamos Ayom, Ahad Ushloshim Yom. Hoy día son 1 y 30 días, así se dice en hebreo, en el contaje. Hoy día son 31 días, ¿qué? Sheem, que son Arba Shavuot, 4 semanas, Arba Shavuot se debe decir, Ushlosha Yamim la Omer, más 3 días en el contaje del Omer, ¿ok? Y ahora, ¿por qué contamos? ¿Por qué contamos? ¿Cuál es el objetivo de todo este contaje? Entonces, ya hemos visto que Sefirata Omer, el contaje de Omer, él conecta dos fiestas. De un lado, Pesach, y de otro lado, ¿qué fiesta? Shavuot. Shavuot. ¿Y qué conmemoramos en cada fiesta? En Pesach conmemoramos Yetziat mi'avdut lecherut, o sea que la salida de la esclavitud a la libertad. Sí, conmemoramos la libertad. En cuanto que Shavuot, ¿qué conmemoramos? La entrega de la Torah. La entrega de la Torah, o recibimiento de la Torah, Kabbalat Torah. Sí, Matan Torah o Kabbalat Torah. Kabbalah significa recibimiento. Matan, entrega. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál es el significado de todo eso? Aquí está la libertad, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con esta libertad? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esta libertad? Entonces, Pesach es una geulá física, es una redención física, una redención material, ¿cierto? Salimos de la esclavitud a la libertad. En cuanto que Shavuot es una geulá ruchanit, es una redención espiritual. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué Shavuot es una redención espiritual? Hay mucha gente que piensa que ellos hacen lo que quieren, ¿sí? Hacen lo que quieren, y por lo tanto se consideran libres, pero en la verdad ellos no son libres. Ellos son esclavos de sus malos instintos, ¿sí? Son esclavos de sus deseos, ¿sí? No saben cómo parar delante, cómo frenar delante de una cosa prohibida. Piensa que, yo decido hacerlo. Pero muchas veces ellos hacen un montón de cosas y se arrepienten, pero la cosa ya está hecha. Entonces, ¿cuál es el significado de la verdadera libertad? De la verdadera, una verdad verdadera. El hombre, ¿cómo debe saber? ¿Cómo debe reconocer si realmente es lo que debe hacer o si es simplemente cumplir un deseo, o sea, un deseo del mal instinto? Entonces, el único que puede distinguir entre los dos es nuestro Creador. Él puede nos indicar cuál es el camino en nuestra vida que sea un camino de valor, que sea una vida con valor, ¿sí? Si eso es bien o es mal, solamente Él puede decidir. Que muchas veces un ser humano piensa que eso es bueno, pero él llega a conclusiones
¿cómo se dice? Chas v'shalom. Como por ejemplo Hitler, ¿sí? Perdón que mencione este nombre de este malvado. Él pensaba que estaba haciendo algo bien. Estaba bien, pero estaba destruyendo el mundo, ¿sí? Y principalmente nosotros, el pueblo de Israel, sufrió mucho de él. Ok. Entonces, Sfirat Omer mechaberet ben Pesach ve Shavuot. O sea, Sfirat Omer, ella conecta, es la conexión entre Pesach y Shavuot. Ven a Geulah física y Geulah Ruhanit. Entre la redención física y la redención espiritual del Lamdeno. Y eso nos enseña algo muy importante. Lo maspik a Hofesh HaChomri. Eso no es suficiente. O sea, estar libre de la esclavitud no es suficiente. Ben Jorim Amiti o Ayodea Lishlot Beatzmo ולחיות חיים בעלי משמעות אמיתית. El hombre libre que merece recibir este título es aquel que sabe lishlot. ¿Cómo se dice lishlot? Gobernar, ¿sí? Gobernar a sí mismo. Gobernar a sí mismo. ולחיות חיים, y vivir una vida con significado verdadero. ¿Y quién nos puede orientar cuál es el camino de vivir una vida de valor? Solo el Creador. El Creador. Y por lo tanto, miren qué cosa interesante. En Pesach, la ofrenda es Minchat Omer, es Seorá. Es una ofrenda de cebada. En cuanto que en Shavuot, la ofrenda es de Shtei Alechem, de Jitá, de trigo. ¿Por qué aquí Seorá, cebada, y aquí el trigo? La respuesta es que la Seorá, la cebada, es más usada como comida de los animales. En cuanto que el trigo es la comida de ¿quién? De los seres humanos. Los seres humanos. O sea, cuando nos libertamos de la esclavitud, entonces ahí aún no hay mucha diferencia entre un animal y el ser humano. No hay mucha diferencia. Así como el animal come, descansa, duerme, etcétera, 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 así también el hombre, que no tiene ninguna espiritualidad. Pero para ser digno del título de hombre, de ser humano, él debe elevarse espiritualmente. Y por lo tanto, cuando él recibe la Torá, cuando él acepta la Torá, ¿sí? Como su orientación en la vida, entonces él es considerado hombre y puede traer una ofrenda de jitá, de trigo. Ok, ahora algunas leyes que se refieren, algunos alajot que se refieren cómo contar, etcétera, cuándo contar, etcétera. סופרים בתחילת הלילה צאת הכוכבים כדי שהוא שבתות תמימות. O sea, se debe contar pronto, luego al inicio de la noche. ¿Para qué? Para que sea completa, para que el contaje sea completo. ¿Sí? Tmimot significa completo. Entonces contamos todos los días, desde el inicio. ¿Cuándo inicia el día? A la noche, con la aparición de las estrellas. Si no contó al inicio de la noche, él puede contar durante toda la noche e incluso puede recitar la braja. Pero pero si él no contó en la noche, él puede contar durante el día siguiente, antes de la noche, pero el momento de la noche, solamente la noche,
puede contar y con brajá, o sea, y recitar la brajá. Pero en la mañana ya no puede contar con brajá, solamente él contará el número de días, pero sí recitar la brajá. Avar Yom Shalem velo safar, pero si pasó un día entero y no contó el día, o se safar Yom Echad betaud, o se contó un día, pero no contó el día correcto, ¿sí? Ispor mikanu leaba aval lo yevarech. Pero él puede continuar a contar, él debe continuar a contar, pero en los días siguientes no podrá recitar la braja. ¿Y por qué motivo? Pues vamos a explicar. Hay una discusión entre los sabios, la mitzvah de contar los días del Omer, contar 49 días. Esto, ¿cómo consideramos? Consideramos 49 mitzvot, cada día es una mitzvah de contar aquel día, o si consideramos todos los días juntos como una sola mitzvah. Esto es la cuestión. Entonces, unos opinan que cada día tenemos una mitzvah. Cada día que contamos tenemos una mitzvah. Y la otra opinión, otros dicen, no. Todo, cuando contamos, cuando completamos el contaje de todos los días, es que cumplimos la mitzvah. Oh. Ahora ¿cuál es el tema? ¿Por qué recitamos la braja? La braja es una preparación a cumplir una mitzvah. Cuando recitamos la braja, entonces nos concentramos en el hecho de que estamos cumpliendo una mitzvah, o estamos cumpliendo un mandamiento divino. Ahora, entonces, ¿cuándo podemos recitar una braja? Solamente cuando realmente tenemos una mitzvah. Pero si ya no podemos cumplir la mitzvah, no podemos recitar la braja. ¿Sí? Entonces, aquí viene la explicación. Si perdemos un día, conforme la opinión de aquellos que dicen que cada día es una mitzvah separada, entonces no hay ningún problema. Estamos ahí cumpliendo una mitzvah, cada día es una mitzvah separada, y por lo tanto podríamos recitar la braja y contar. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo una mitzvah. Pero conforme la opinión que todos los días consisten en una sola mitzvah, si perdemos un día y no contamos, perdemos la mitzvah. Y si perdemos la mitzvah, si contamos el día siguiente, ya no es considerado una mitzvah. Si no es considerado una mitzvah, no tenemos el privilegio de recitar la braja, porque conforme hemos dicho, la braja es una preparación espiritual al cumplimiento de la mitzvah. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ya que hay dos opiniones y hay una duda si realmente uno que no contó un día, entonces el día siguiente, ¿está cumpliendo una mitzvah o no? Entonces, ya que existe esta duda, y por lo tanto, entonces, él debe contar para respetar la opinión que dice que cada día es una mitzvah separada. Pero hay el temor de que no está cumpliendo la mitzvah conforme la opinión de aquellos que dicen que todos los días es una sola mitzvah. Y por lo tanto, respetando esta opinión, no puede recitar la braja. ¿Por qué no puede recitar la braja? Porque quizás está pronunciando el nombre de Hashem en vano. Hay una regla que dice, Safek brachot leakel. Siempre que hay una duda
con respecto a la brajot, se debe recitar o no debe recitar, entonces se debe facilitar y no recitar la braja. ¿Por qué? Para evitar el pronunciamiento del nombre de Dios en vano. Rabino, tá a pergunta. Pues no, Shaul. Sim, vamos subentender se aqueles que dizem que tem que falar os 49 dias, abrahar para cumprir a mitzvah. E a pessoa, por Não, momento. motivo Tem que maior, força maior... Um momento, ela... Shaul. Por favor, é algo que pode causar confusão. Existem duas coisas. O principal da mitzvah é contar, certo? Contar. Contar o dia. Agora, a contagem é precedida de uma brachá, que é uma preparação à mitzvah. Então, uma opinião diz que quando contamos todos os dias, estamos cumprindo uma mitzvah. Quando contamos todos os dias. A outra opinião diz, não, cada dia é uma mitzvah. Então, temos 49 mitzvot. Agora, continua. Sim. E o que acontece? Digamos que a pessoa siga a opinião que tem que contar todos os dias para chegar a mitzvah tem que ser todos os dias, não um dia de cada vez. Mas essa pessoa caiu doente. Aí ela não pode dar continuidade à contagem. Ela perdeu todas as mitzvot para trás, porque como é que ela quebrou um dia, 2, e ela não vai contar mais? Como é que fica essa pessoa? Perdeu as mitzvot, já que tem que ser os 49 dias? Então, escuta. Então, continuar a contar não tem problema. Ele pode continuar a contar os dias, porque para considerar a opinião daqueles que dizem que cada dia é uma mitzvah. Então, vale a pena ele continuar a contar. Escuta bem. Agora, com respeito à brachá, ele não poderá recitar a brachá. Por quê? Porque talvez a opinião correta é a outra opinião, que diz que todos os dias é uma só mitzvah. Então, ele perdeu a mitzvah. Então, já que é um momento de dúvida, então a regra diz, melhor não recitar a brachá para não pronunciar o nome de Deus em vão. Compreendeu? Compreendi. Ok. Obrigado. Ok. Agora, chega um dia, uma noite ou um dia, não importa, a noite, sim. E uno não sabe, tem uma dúvida, se o dia anterior ele contou ou não contou. Então, en este caso, ele pode considerar como se contara, que hubo contado, e pode continuar contar y acompañado de braja. Ok, muy bien. Ustedes notaron que yo no me afeité, no fiz a barba, ¿no? ¿Notaron? ¿Se notaron o no notaron? ¿Aló? Aquí yo lo veo bien. Yo siempre lo veo así. Barbudo mesmo. Siempre he estado con barba. Barbudo mesmo. Sou barbudo, sim. E por que eu estou barbudo? Porque... Só pode cortar depois de 50 dias. Ok, muito bem. Ok. Então, eu estou barbudo porque há leis de duelo. Afeitarse. Ok. Hay leyes de duelo bimei asfirá, en los días del contagio de hombre. ¿Y por qué motivo? Entonces, bimei sfirata omer, en los días de sfirata omer, metu 24,000 talmidei Rabbi Akiva. Murieron 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Cuando hablamos de alumnos, generalmente pensamos en niños, en niñas, etcétera, sí, así alumnos. Pero Rabbi Akiva era el más grande De los rabinos. sabio de Israel, ¿sí?
toda la Torah que tenemos en manos está basada en él. ¿Sí? Los sabios de la Mishnah, del Talmud, eran sus alumnos. Incluso Rabbi Shimon Bar Yochai, alumno, ¿ok? Y muchos otros. Y entonces, esos 24 alumnos cada uno era un sabio muy grande. Y cuando eso ocurrió, 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, que eran sabios muy grandes, grandiosos, fallecieron. Eso fue para el pueblo de Israel una pérdida muy grande, una pérdida muy grande. Y por lo tanto, la Gena Nuagim y la Guía Belut Bimiat Asfirat. Todo eso ocurrió en los días de Sfirat HaOmer. Y por lo tanto, nosotros tenemos costumbres de duelo, de luto, durante los días de Sfirat HaOmer. ¿Y cuáles son las costumbres? Las costumbres, lo mistaprim velo mitgalchim, no cortamos el pelo, el cabello, ni nos afeitamos, no hacemos la barba, y también lo nosim isha. No mitchatrim, no hay hatunot. Lo orjim mesibot berikudim, no hacemos fiestas con bailes. O sea, uno dice que también debemos evitar la música. Cuanto menos, entonces, esas son las costumbres, 3 costumbres. Lo mistaprim velo mitgalchim, o sea, no cortamos el pelo ni la barba, o sea, nos afeitamos. Y lo nosim isha, no nos casamos durante estos días, no hay casamientos. Y lo orjim mesibot berikudim, y no organizamos fiestas con bailes y menos música. Una pregunta. Sí, por favor, Víctor. Pero, por ejemplo, lo que yo tengo entendido, que uno se puede afeitar el día viernes antes de que empiece Shabbat. Durante los días de Sfirat HaOmer no se acostumbra a hacerlo. No, solamente hay un caso especial que vamos a recordar este caso. Es un caso muy especial, pero no, durante los días de Sfirat HaOmer, incluso en la víspera de Shabbat, o sea, Yom Shishi, no se afeitamos. Ok, pero quizás hay una costumbre especial, no conozco. Conforme lo que yo sé, no conozco esta costumbre. ¿Okay? Lo que yo tenía entendido, en el caso que yo me puedo dejar durante los 6 días de la semana sin afeitarme, pero el día viernes, antes de que empiece Shabbat, si quiero afeitarme, me puedo afeitar. Si no, dejarme crecer la barba, ¿no? No, lo que yo conozco, no conozco, pero puede ser que haya una costumbre como esa también. Cada comunidad. Y el afeitar, en el caso para nosotros afeitarnos, solamente te afeitas en una sola posición, hacia abajo. Ajá. Interesante, no, interesante. No, para mí es algo nuevo. Puede ser. No en todos los campos, sino desde la patilla del óvulo hacia abajo. Interesante. Ok. Pero ustedes saben, durante los siglos se agregaron a la tristeza y al duelo que seguimos, las costumbres de duelo que seguimos en ese día, otros motivos, otras tragedias muy grandes, que principalmente sufrieron los judíos de Europa en la época de las cruzadas. Las cruzadas que eran grupos de cristianos, ¿sí? que se juntaban
y iban a pie de Europa hasta la tierra de Israel, que estaba en manos de los musulmanes, y ellos pensaban a liberar la tierra de Israel, la tierra santa, de las manos de los musulmanes, porque los musulmanes no permitían a los cristianos a visitar los lugares sagrados para ellos. Ellos se organizaban y iban a la tierra de Israel así a pie. Pero los cruzadas, cuando pasaban en el camino por un lugar a donde había una comunidad judía, ellos masacraban a los judíos, o si forzaban a ellos a convertirse a cristianos, si no estaban listos, los mataban. Y para también apoderarse de todas las riquezas de ellos, ¿sí? Así hubo comunidades que desaparecieron del mapa. Hubo comunidades que mataron a todos, ancianos, ancianas, niños, niñas, hombres, mujeres, mataron a todos. Y la comunidad desapareció del mapa. Y todo eso generalmente ocurría en los días de Sfirat HaOmer. Otra cosa que también siempre ocurría en los días de Sfirat HaOmer, conforme hemos mencionado con respecto al Seder, ¿se acuerdan que uno de los motivos que se abre la puerta durante el Seder es para ver, para notar, para averiguar si no dejaron ahí un cadáver para acusar a los judíos que mataban un cristiano, para sacar la sangre, etc. Para preparar las matzot. Todo eso era una falsa acusación cruel. Pero cuando esto ocurría, también cerca de la fiesta de Pesach, ¿sí? Y muchos atacaban y mataban, etc. De manera que en esos días de Sfirat HaOmer, muchas tragedias ocurrieron al pueblo de Israel durante todos los siglos. Ok, pero ¿qué ocurrió en el día Lag BaOmer? ¿Qué significa Lag BaOmer? Lag, ¿cuál es el valor de esas dos letras juntas? Lamed, ¿cuánto vale Lamed? 30. ¿Y Gimel? 9. No, 3. 3. El día 33, Lag BaOmer significa el día 33 en el contaje del Omer. ¿Ok? El día 33. ¿Qué ocurre en este día? Es un día semifestivo. Vamos a comprender por qué. Los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron durante 33 días. Klomar, esto significa o sea, en día 33 ellos ya no murieron más. O sea, murieron un poco y después pararon de morir. Lachen, Yom Ze Lag BaOmer, Yom Shenoagim Bo Ktat Simcha. Por lo tanto, es un día que se acostumbra a alegrarse un poco en ese día, un día de una alegría. ¿Y cómo eso se refleja? Lo Omrim Bo Tachanun. Hay algunas partes de confesión de los pecados, etc. No lo decimos Tachanun en esos días. Lo Betfilat Shacharit, lo Betfilat Mincha, tanto en Shacharit como en Mincha no recitamos Tachanun. ¿Y qué más? Y a partir del Mizrichat Hashem, de brillar del sol, que el sol aparece en el horizonte, Mutar, ya está permitido cortar el pelo y también está permitido casarse, realizar casamientos, Hatunot. Y hay otros que dicen que ya en la noche del Lag BaOmer ya está permitido, y otros dicen que los sefaradim solamente el día siguiente. ¿Qué más ocurrió en este día?
Este día está conectado con Rabbi Shimon Bar Yochai. Guay, ¿ustedes se acuerdan de la tragedia que ocurrió el año pasado? ¿Se acuerdan? Sí. 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 ¿En dónde ocurrió? La tragedia, ¿dónde ocurrió? ¿En dónde? En Merón. Almerón. En Mirón, exacto. En Mirón está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y por qué justo en Lag BaOmer ocurrió esta tragedia? Porque todos se reunieron, porque Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en el día Lag BaOmer, el día 33 del Omer. ¿Cuál fue la obra principal de Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Cuál fue la obra? Sefer HaZohar. O sea, el libro del esplendor, que es la base de la Kabbalah, de la sabiduría de la Kabbalah. Y antes de fallecer, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo a sus alumnos que en el aniversario de su fallecimiento no deben estar tristes. Porque ¿saben por qué? Porque él dijo, reveló a ellos que en este momento está bajando del cielo mucha luz de sabiduría y de conocimiento de la Torá. ¿Ok? Y por lo tanto no hay motivo de luto o de entristecerse. Y por lo tanto hoy día se acostumbra muchos visitar la tumba en Har Mirón, y prender velas, prender fogueras, así para uno que tiene una alma pequeña, una alma común, se prende una vela, ¿sí? Pero Rabbi Shimon Bar Yochai tenía una alma muy grandiosa y por lo tanto se prende, recuerdo de él, de su alma, fogatas para la elevación del alma de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y allá se hace una ilulá. ¿Qué significa ilulá? Simcha Gdolá, una gran alegría, porque conforme nuestra fe, los tzadikim, los justos, los tzadikim, cada año de su fallecimiento se elevan más y más en el cielo. Sí, el alma se eleva más y más. Entonces es una alegría para ellos, es una alegría que están más se acercando a Hashem. Y ya que es una alegría, entonces se hace una fiesta, es la fiesta que se hace en Har Mirón. Y se acostumbra también en este mismo día se acostumbra también cortar el pelo por la primera vez de los niños que llegan a la edad de ¿cuántos años? 3 años. 3 años. De 3 años, los niños que llegan. Y esta ceremonia, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Mispatim. Jalaque. Sí. Hay padres que tienen esta costumbre, hay otros que no, pero ok. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa con esos días de Sfirat HaOmer? Antes del fallecimiento de los alumnos de Rabbi Akiva y antes de todas las tragedias que ocurrieron durante los siglos con el pueblo de Israel justo en esos días, los días de Sfirat HaOmer, Ayu Yemei Simcha, eran días de alegría, eran días felices. ¿Por qué? ימי הספירה מחברים בין שני חגים גדולים של עם ישראל, חג הפסח, זמן חירותנו, וחג השבועות, מתן תורתנו. Los días de Sfirat HaOmer, ellos conectan dos festividades grandiosas del pueblo de Israel. Pesach, el momento que salimos, obtuvimos nuestra libertad, y Chag HaShavuot, en la cual recibimos la Torah.
y por lo tanto eran días felices. ¿Y qué más? Yemei Asfirá en Bimei Aviv Utzilat HaKais. O sea, los días de la Asfirá se encuentran en la época de la primavera y el inicio del verano. Y esto es el momento del Kachir, Shelatruá, el momento de la siega, de la cosecha del trigo. Shebo Aikar Kotzer et Pri Amalo, que el agricultor, él ayunta así, el cosecha el producto de su esfuerzo. Entonces, por lo tanto, son días eran días de alegría. Eran días de alegría. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que en nuestra generación, Hashem, el Dios, está devolviendo a nosotros la alegría original de los días de la Sfirá. Pero eso dentro de 10 minutos. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ok? Ok.